Una vez breakfast. más, ¿cómo está Favor Church? So how are you, favorite church? Qué bueno que estés en la casa de Dios un domingo. How good it is that you're in the house of God on a Sunday. No hay mejor lugar. There is no better place. No hay mejor lugar There is no better que el place. día domingo, That on en Sunday la mañana, al mediodía o en la tarde, morning, at noon, la iglesia del Señor se congrega. that the church of God gets together. Amén. Amen. Amén, familia. Solamente quiero agradecer una vez más a I- todas las personas que estuvieron ayer sirviendo y bendiciendo a los demás. I just want to thank once again for all those people that were blessing and serving yesterday. Y realmente creemos que el bendecido realmente cuando uno está dispuesto a dar a los demás, We really believe that the one that is blessed when you're ready to bless others, el bendecido es uno. the blessed one is ourselves. Uno sale lleno del lugar donde va a servir o a bendecir a alguien. We come out of that place so filled. Así que no te pierdas la próxima. So don't miss the next one. Va a haber una otra oportunidad para ir a este nursing home, We will have another opportunity to go to this nursing home, para ir a los foster homes to go to the foster homes, o diferentes actividades que podemos servir y bendecir a los demás. or different activities where we can serve and bless others. Amén. Amen. Tengo una pequeña reflexión el día de hoy, I have a small reflection today, pero realmente creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. but I really think it's going to be of great blessing for each one of us. Así que prepárate So get ready en estos siguientes minutos. in this next few minutes. Amén. Dile al que está a tu costado, prepárate. Tell Prepárate. the person next to you, get ready. Y con Pam pueden ir los middle school. And all the middle schoolers can go now with Pam. Vaya, ellos tienen un lugar preparado para ellos They have a place prepared for them, y la pasan muy bien. and they have a good time. Si tú conoces alguna familia If you know any que families tiene hijos en esa edad, that have kids on that age, aquí hay un lugar para ellos también. there is a place for them here as well. Amén. Amen. Mateo capítulo 14. Matthew chapter 14. Estoy seguro que tú has escuchado esta historia más de una vez, I'm sure you heard this story more than once, pero hay algo muy interesante aquí. but there's something very interesting here. Verso 24 Verse 24 al 32, yo lo voy a leer en español. to 32, I'm going to read it in Spanish, Va a salir en las pantallas en inglés. and you're going to see it in the screens in English. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieron a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era muy fuerte. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron asustados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente, este es el Hijo de Dios». Padre, te doy gracias una vez más por tu evangelio. Father, I want to thank you one more time for your gospel. Y te pido en el nombre de Jesús And I ask you in the name of Jesus que tú nos hables a cada uno de nosotros. that you speak to each one of us. Amén. Amen. Amén. Hace un par de días, familia, cumplí 42 años. A couple of years ago, a couple of days ago, I turned 42. Gracias a los chicos de la iglesia que me hicieron una pequeña sorpresa el viernes. Thank you to some people at church that did a little surprise party on Friday. De verdad, conversaba con mi esposa lo agradecido que estoy con tener una familia extendida. I was talking with my wife how happy I am to have this extended family. Pero también meditaba en estos 42 años. But I was also thinking about these 42 years. Son muy poquitos todavía. Not that many. Pero algo que estaba meditando acerca de haber cumplido esta edad But something I was thinking about by turning 42 fue también lo que mi pastor
Pastor Robert dijo la semana pasada aquí. Was what Pastor Robert said here last week, my ¿Recuerdan? pastor. Remember? Una sola vida. One life. ¿Qué vas a hacer con esa vida? What are you going to do with that one Y life? yo pensaba, son 42, no sé cuántos me queden. And I was thinking, it's 42. I don't know how many I have left. Sé que todavía hay un buen tramo. I think I still have a good ¿Qué amount of quiero time. hacer con eso? What do I want to do with that one? Y meditaba en esto. And I was thinking about this, Y Dios puso algo en mi corazón. and God placed something in my heart. Es una pregunta o una frase que seguro tú has escuchado mucho. It's a question or a phrase I'm sure you've heard a lot. ¿Cuál es tu verdadero llamado? What is your real calling? Seguro has escuchado mucho acerca de esto. I'm sure you've heard a lot about this. Pero hoy día en este pasaje de la palabra, But today, in this passage in the Word of God, mi intención es aclarar my intention is to make this clear y ayudarte a que tú sepas muy bien cuál es tu verdadero llamado. and help you so you get to know what your real calling Yo me, is. yo me lo he preguntado muchas veces, I've asked myself many times, amado de Dios. the calling of God. Y en esta semana, al cumplir 42 años, And in this week, when I turned 42, después de caminar after walking 20 años y un poco más con el Señor, a little bit more, 20 years with the Lord, después de estar más de 10 años directamente en el ministerio, after being 10 years in ministry, me volví a preguntar, I asked myself the same thing. ¿cuál es tu verdadero llamado, Dios? What is your real calling? Sí, yo soy pastor y quiero que Dios me use para bendecir a la gente. Yes, I'm a pastor. I want to be used by God to bless others. Quiero servir a la gente. I want to serve people. Quiero que una persona más conozca de Jesucristo. I want one more person to know about Si Jesus. una persona más conoce de Jesucristo, si Dios me usa para que una persona más conozca de Jesús, If God uses me so that one more person knows about Jesus, cumplí mi tarea. I did what I wanted to do. Pero ¿eso realmente es mi llamado? But is that really my Y calling? meditaba en esto. And I was thinking of this. Y yo estoy seguro que más de uno aquí puede hacerse esa pregunta. And I'm sure more than one of you have asked yourself that O tal vez question. tú dices, pastor, yo sé muy bien cuál es mi llamado. Or maybe you say, Pastor, I know my calling really well. Saliendo de aquí, te aseguro que vas a pensarlo un poco más. As you leave this place, I'm sure you're going to think about it a little more. Hay muchos escritores, predicadores cristianos que hablan acerca de esto. There's many preachers and writers that talk about this. Especialmente uno muy conocido que se llama Miles Monroe. Especially one very well known called Miles Él Monroe. ya no está con nosotros en esta tierra, He's no longer in this earth en with la us. presencia de Dios. He's in God's presence. Pero él por muchos años compartió ese mensaje. But him for many years he shared this message. Es peor vivir una vida sin llamado It is worse to live a life without a call que tal vez ya dejar esta vida, morir. than just dying. Él la llamaba la muerte en vida. He would call it the death, the living death. Vivir sin saber cuál es tu llamado. To live without knowing what your Como una calling is. muerte en vida. It's like living. Y así hay death. muchos que han hablado acerca del llamado de Dios para tu vida. ¿Por qué estás en esta tierra? And just like that, many people have talked about the calling of God in your life. Why are you in this earth? Pero hoy día vamos a ver But today we're going to see cómo es más sencillo de lo que tú crees, how it's easier than you think, pero es un desafío diario para cada uno de nosotros. but it's a daily challenge for each one Esta of us. historia se desarrolla This story that we read en un lago. happens in a lake. Yo he leído los 10, 11, 12 versículos I've read the 10, 12 verses. y podríamos hacer una serie de todo esto que sucede en el lago esa noche. And we can make a series of everything that happens in that lake Desde that night. cómo se desató la tormenta. From how the storm started. Jesús mandó a su gente al otro lado. Jesus sent his people to the other Él se side. fue a otro lado a orar He left to a different place to pray. y se desató algo que ellos no esperaban. And something started that they didn't expect it. Ok, así más o menos es el escenario de esta situación. That's kind of how this thing happened. Los discípulos estaban en una barca The disciples were in a boat luchando contra la corriente, fighting against luchando contra el viento contrario, dice la palabra. the wind in the opposite direction. Y algo que llama mi atención And something that catches my attention, es el miedo que ellos sintieron. the fear that they felt. Ellos sintieron miedo. They felt fear. Yo hubiera estado aterrado. I would have been terrified. No sé si tú conoces
Tal vez un poco más las olas, el mar. I don't know if you know maybe a little more about the sea and waves. Yo no tanto, Me, not so much. pensando en ese momento en una barca pequeña llena de gente Thinking about that small boat filled with people y las olas cubriendo el barco. and this big waves covering the boat. Yo hubiera tenido miedo, I would have hubiera sentido miedo, perdón. I would have felt fear. Y estaba pensando cuando hablamos del llamado de parte de Dios en nuestra vida. And I was thinking when we talk about the calling of God in our lives, Cuando hablamos de dar ese paso, when we talk about giving that step, cuando hablamos de seguir esa voz que Dios está poniendo en tu corazón para lo siguiente en tu vida. when we talk about following that voice that God is putting in your heart about Hay the algo next, que siempre vas a tener que tú, there's something that you would always have to deal with, y es el miedo. and it is fear. Pastor, pero ¿cómo usted va a predicar que el miedo? Pastor, but how are you going to preach about fear? El miedo es real. Fear is real. El miedo no viene de Dios, Fear is not from God, pero es real. but it's real. El que no ha sentido miedo en algún momento en su vida, tal vez está mintiéndote. If someone says they haven't felt fear in their lives, Yo they he must be sentido lying. miedo varias veces en mi vida y en el ministerio, I felt fear many times in my life and in ministry. de dar ese siguiente paso, To give that next step, de seguir esa voz que Dios me está poniendo en mi corazón hacia donde tengo que ir. to follow that voice that God is placing in my heart of where to go. Pero quiero que recuerdes algo en esta mañana. But I want you to remember one thing this morning. Una cosa es sentir miedo, One thing is to feel afraid, que es normal. that is normal. Otra cosa es que tú tengas miedo, que el miedo te gobierne. Something different is for you to be afraid and to be governed by fear. Por eso en este encuentro tan conocido That's why in this very well-known encounter entre Dios y Josué, between God and Joshua, que lo hemos visto en muchos camisetas, that we've seen it in many shirts, Dios le dice a Josué, God tells Joshua, no tengas miedo, Josué. don't be afraid. No le dice, no sientas miedo. He doesn't tell him, don't feel fear. Josué en ese momento estaba aterrado. Joshua in that moment, he was Tenía que terrified. liderar un ejército He had to lead a whole army y enfrentarse a enemigos mucho más grandes que él. and face very big enemies. Y tenía que salir victorioso. And he had to be victorious. Él sentía miedo. He felt fear. Pero Jesús vino, la presencia de Dios vino y le dijo, no tengas miedo. But God's presence came to him and said, don't be afraid. Esfuérzate y sé valiente. Put that effort in and be brave. Que yo, el Señor tu Dios, va a estar contigo. That me, your God, will be with you. Entonces, cada vez, familia, So every time, que tú family, pienses en cuál es el siguiente paso en mi vida, that you're thinking, what's the next step in my cuál life? es el propósito en mi vida, What's the purpose in my life? cuál es ese llamado de Dios para mi vida. What's the calling for God's calling for my life? Recuerdas, puede ser que se levante el miedo, Remember, fear might stand pero up, no permitas but don't let que el miedo te frene a dar el siguiente paso. fear stop you from taking the next step. Recuerda la promesa de Dios. Remember God's promise. Él va a estar contigo. He will be with you. ¿Cuál es tu tarea? What is your homework? Esfuérzate y sé valiente. Be strong and courageous. Don't be Créele a afraid of Dios sin. una vez más. Believe in God one more time. Da ese paso. Give that step. Que tu fe venza al miedo. Let your faith conquer your Que fear. tu fe controle ese miedo. Let your faith control that fear. Que puede ser que se levante, Maybe it's gonna come up, pero es normal. but it's normal. ¿Te diste cuenta en esta historia? If you notice in this story, Ellos estaban con mucho miedo. they had a lot of fear. Habían estado con el Señor Jesús unas horas antes. They had been with Jesus a few hours before. Si quieres retroceder unos versos más, And if you want to go back a few verses, el Señor Jesús había alimentado a 5,000 personas antes de subirse a ese barco. Jesus has just fed 5,000 people before going in Ellos that habían boat. visto la provisión y el milagro de parte de Dios. They had seen the miracle, the provision of God. Pero aquí el Señor dice que se acerque y lo primero que les dice, no tengan miedo. But here it says that the Lord approaches them and says, don't be Y afraid. esa es la misma palabra para ti y para mí el día de hoy. And that's the same word for you and for me Si today. Dios te está llamando a algo, If God is calling you for si Dios something, está poniendo algo fuerte en tu corazón, if God is placing something in si your tú estás heart, recibiendo esta palabra para lo siguiente en tu vida, if you're receiving this word for the next in your life, dice el Señor, no tengas miedo. the Lord says, don't be afraid. No permites que las circunstancias alrededor tuyo Don't let the circumstances around you te impidan dar ese siguiente paso. stop you from giving the next step, Porque Dios promete que Él estará contigo. because God promises that He's with Y you. hoy día yo les decía al grupo de servidores aquí, And today I was telling the servers here,
No confíes mucho en mi palabra, Don't trust in my word so much porque yo a veces me puedo equivocar. because I make mistakes. Soy un ser humano. I'm a human being. Pero sí confía en la palabra y la promesa de parte de Dios. But do trust in the word and the Si promise Él of te ha God. dicho, If He has told you, no tengas miedo, don't be afraid. yo soy tu Dios. I am your God. Yo voy a estar contigo donde I'm quiera que going to be vayas. with you wherever you go. Confía en esa promesa Trust in that promise. y da ese paso. And give that Tal step. vez tú estás a punto de empezar algo distinto en tu vida. Maybe you're about to start something different in your life. El miedo nunca viene de Dios, Fear never comes from God. pero siempre la respuesta contra el miedo va a ser Jesucristo. But always the answer Siempre. against fear is Jesus En ese Christ. momento, la respuesta contra el miedo de ellos fue Jesucristo. In that moment, the answer of that fear was Jesus Christ. Él dijo, cálmense, He said, calm down. soy yo, It's me. soy su Señor, I'm your Lord. soy el Dios vivo. I'm the living God. El miedo nunca viene de Dios. Fear never comes from God. La respuesta al miedo siempre será Jesús. The answer to fear is always Jesus. Dile al que está a tu costado, no tengas miedo. Tell the person next to you, don't be afraid. Ten a Jesús. Have Jesus. No tengas miedo, confía en Jesús. Don't be afraid. Trust Aquí Jesus. sucede que estos discípulos dice que no lo reconocieron. This disciple said that they didn't Te recognize diste him. cuenta, dice que lo confundieron con un fantasma. Did you notice it said that they thought he was a ghost? Así dice la palabra. That's what the word of God said. Qué curiosos pequeños detalles. How curious, those little details. Pero ¿sabes lo que me di cuenta aquí? But you know what I notice here? Y esto guárdalo en tu corazón. And save this in your heart. Muchas veces el temor Many times fear va a hacerte confundir la presencia de Dios. is going to make you not see God's presence. Muchas veces el temor no dejará que tú reconozcas la presencia y la mano de Dios en tu vida. A lot of times fear will not let you recognize God and God's hand in your Muchas life. veces cuando queremos responder al llamado de parte de Dios, Many times we want to answer to the calling from el God. miedo se levanta, Fear lifts up, nos inmoviliza. makes us stay still. ¿Y sabes qué sucede a ti y a mí? And you know what happens to you and to me? Dudamos de la presencia de Dios. We doubt of God's presence. Dudamos de su provisión. We doubt of His permission. Dudamos de su promesa. We doubt of His promise. Ellos acababan de ver lo que Dios era capaz de hacer. They had just seen what God was capable of doing. ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? How many of us have seen God's hands in our lives? ¿Cuántos de aquí podemos decir, he visto la mano de mi Dios a lo largo de mi caminar? How many of us here can say, I've seen God's hand in my walk? Entonces, cuando se levante algún miedo, alguna duda, algún temor en tu vida, So when any fear and doubt lives up in your life, recuérdate a ti mismo. remind yourself, Si mi Dios lo hizo una vez, if my God did it once, Él lo va a hacer una y otra vez más. He's going to do it over and over again. Recuérdalo. Remember, Estos discípulos se confundieron. these disciples were confused. Confundieron la presencia de Dios. They confused God's presence. ¿Sabes qué me lleva a pensar eso? You know what this makes me think? Que a veces nosotros That sometimes intentamos buscar respuestas we try to find answers en lugares equivocados. in the wrong places Porque estamos confundidos con la presencia de Dios. because we're confused with God's presence. Ahí está la respuesta. The answer is right there. Pero tal vez nosotros buscamos la respuesta a esa situación en el horóscopo. But maybe we're looking for No the sé, se answer. me ha ocurrido eso. No of sé that si sigue in existiendo eso. I- ¿Todavía existe? Wow. In like the signs, there you go. The Recuerdo que mis zodiac tías signs. hace 30 años leían el horóscopo en Perú. I remember my aunts would read about the zodiac No, signs de in Peru. verdad no sabía que era todavía una cosa hoy en día. I didn't know it was still a thing nowadays. Pero sí puedo decir que a veces buscamos respuestas en lugares equivocados. But I can say that sometimes we're looking for answers in the wrong places, Buscamos respuestas en personas equivocadas. in wrong people. Buscamos respuestas We look for answers donde a veces encontrarás más problemas. where you only find more problems. Siempre Always. la mejor respuesta para ti The best answer for you, va a estar en la palabra de Dios. it's going to be in the Word of God. Si usted necesita una respuesta hoy día en su vida, If you need an answer today for your life, no dude de buscarla aquí. don't doubt in looking of it. O for it primero here. búsquela aquí antes de buscar un consejo en alguien. Or first look for it here before asking for advice. Amén. Amen? Ellos se habían confundido. They had gotten confused. Ellos se habían dejado controlar por ese temor que sentían. They let that fear control them. Pero recuerda que
solo la presencia de Dios But remember that only the presence of God es la que puede vencer ese temor. is what can, Para que tú End des up with that ese fear. siguiente paso. so that you can get that next step, Para que tú respondas a ese llamado. so that you can answer that call. Porque tal vez tú me dices, pastor, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el llamado? Ahorita lo vas a ver. Because maybe you tell me, Pastor, what does this have to do with the calling? You're going to see it Lo now. que sí estoy seguro que a lo largo de mi experiencia personal, What I am sure of is that throughout my personal experience, cada vez que yo he sentido algo de parte de Dios para dar el siguiente paso, every time I've felt something from God to give that next step, yo siempre he tenido que derribar el temor. I've always had to bring down fear. No sé tú, I don't know about you, pero yo siempre he tenido que confiar en las promesas de Dios y derribar el temor en mi vida. but I have always have had to trust in God's promise and fight that fear. Amén. Amen. Pero aquí viene una parte que me encanta. But here comes the part that I love, Sobre todo aquellos que sienten que hay un siguiente paso en su vida, especially for those that feel there's a next step in your life, que hay que hacer un cambio, that we need to do a change, que Dios te está llamando, that God is calling que you, sientes dar un paso de fe. that you feel that you need to give that step of faith. ¿Recuerdas que te dije que esto es una tormenta? Remember I told you this is a storm. La historia se desarrolló en una noche muy complicada. The story happened in a very complicated night, La historia se desarrolló en una tormenta. in the middle of a storm. Y en medio de esa tormenta, In the midst of that storm, Dios hace un llamado. God makes a calling. Le dice a ese famoso Pedro, He tells that famous Peter, sal del bote, camina sobre el agua y ven. come out of that boat, walk over the water and come to Esta me. historia en el capítulo 14 de Mateo This story in the book of Matthew chapter es 14, acerca del verdadero llamado en tu vida. it's about the real calling in your life. Nuestro Dios Jesucristo Our God, Jesus, estaba haciendo un llamado. He was calling someone. Ven, Come, confía en mi palabra. trust in my word. Deja ese lugar de confort Leave that place of y comfort da esos pasos de fe. and give that step of Dios faith. estaba llamando a Pedro. God was calling Peter. Dios te está llamando a ti. God is calling you. Pero aquí viene el principio que quiero que guardes en tu But here corazón. comes the principle I want you to save in your Esto heart. se desarrolló en una tormenta. This happened in a storm. Dios no espera que tu vida esté resuelta para llamarte. God is not waiting for your life to be Dios all no solved to call espera you. que tú tengas todo solucionado en tu vida para decirte, ven, sal de ese bote y ven a mí. God is not waiting for you to have everything solved in your life to call you and say, No come to me. esperes. Don't wait. Porque esto lo he visto en el 20 años de caminar con Jesús demasiado en mi vida. Because I've seen this in the 20 years of walk with Jesus so No many times. esperes que la tormenta en su vida se calme para que tú obedezcas la voz de Dios. Don't wait for the storm in your life to calm down so you can obey the voice of Pastor, God. no, todavía no tengo esa experiencia. Pastor, no, I haven't had that experience Ay, yet. pastor, tengo muchas responsabilidades. Oh, Pastor, I have so many responsibilities. Pastor, ahorita mi vida es un caos. Pastor, right now my life is a chaos. La tormenta en tu vida no detiene el llamado de Dios. The storm in your life does not stop God's calling. Dios no va a esperar a que tu vida esté solucionada para decirte, sal de ese bote y ven a mí. God's not going to wait for your life to be solved to say, Da come out ese of that paso boat. que está ardiendo en tu corazón. Give that step that is burning in your heart Dios right no va a now. esperar que la tormenta se calme God's not going to wait for that storm to calm para down. decirte, hijo, hija, es tiempo. To Ven, say, son, daughter, it's time. Come. ven. Come. De igual manera, tú no esperes. Si Same vas a way. aplaudir, dale un mejor aplauso al Señor. The same way, don't stop. Muchas veces esperamos que todo esté resuelto. A lot of times we wait for everything to be solved. Yo lo he visto. And I've seen it. Esto a mí no me lo han contado. It's not like anyone has told me. Yo lo he visto. I've seen it. Hombres de 75, 80 años. Men 75, 80 years old. Quisiera retroceder un poco el tiempo. They would like to go back in time a little. Quisiera retroceder un poco el tiempo y volver a tener 42 Go back in time and be 42 again. para salir de ese bote. To come out of that boat. Porque yo sabía que Dios me estaba llamando. Because I knew God was Y yo calling puse me. primero muchas cosas en mi vida. And I placed many other things Pero yo before in my sabía en mi life. corazón que Dios me estaba llamando. But I knew in my heart that God was calling Pero me. la vida se me pasó. But life went by. El temor me gobernó. Fear got on me. Y nunca decidí dar ese paso. y confiar. And I never decided to give that step and trust.
Esta historia es acerca del llamado, familia. This story is about the calling, family. Sucedió en medio de esta tormenta. And it happened in this storm. Dios no espera. God doesn't wait. Eso es lo maravilloso de esta historia. And that's the beautiful thing about this story. Dios no esperó que la tormenta se calme. God didn't wait for the storm to be calm to call Peter. No esperes la situación perfecta en tu vida para seguir la voz de Dios. Don't wait the perfect situation in your life to follow God's voice. Entonces, nuestro Dios llama directamente a Pedro. So God calls Peter directly. Esta historia, lo vuelvo a repetir, Again, this story es acerca del llamado. is about the calling. ¿Te diste cuenta? Dios llamó a Pedro. If you notice, God called Peter. Siempre decimos que no, Pedro fue el aventado que caminó y hay mucho por hablar en esta historia. People always say, Peter was the one that he went out, who wanted to Y yo he walk. predicado esto un par de veces antes, And I've preached this a couple of times before. pero no fue hasta mis 42 años But it wasn't until I turned 42 que Dios reveló a mi vida que esto es acerca del llamado. that God revealed in my life that this is about the calling. Que tal vez es el tiempo de dar ese paso que nos hemos frenado por mucho tiempo. That maybe it is time to give that step that we've stopped ourselves from giving for so long. ¿Cuál fue el llamado de parte de Dios para Pedro? What was the calling from God for Peter? Caminar sobre el agua. To walk on water. ¡Wow! ¿Qué tal llamado? Wow, what a calling. En medio de una tormenta encima. In the midst of a storm. Ponte un even. segundo en los zapatos de ese hombre de carne y hueso como tú y conmigo. Put yourself in the shoes of this man that is No hay diferencia entre made tú y of Pedro, flesh somos and igualitos. bones. You and Peter were the same. Dios lo llamó a él God called him algo muy grande. for something big. Dios te llama a ti por algo muy grande. God is calling you for something big. Dios siempre te va a llamar a ti por algo que ni en tus mayores esfuerzos puedes hacerlo. God will always call you for something that you will never gonna be Algo able que to tiene do. que ver algo más grande de lo que tú te imaginas. Something bigger than you can imagine. Eso que tal vez tú dices, uy, eso es imposible. That maybe you're gonna say that's impossible. Eso es tu llamado. You call. Si tú dices, esto yo lo puedo hacer, esto es fácil, esto es con mis fuerzas, If you can say, "Oh, this is easy. I can do this." tal vez tú te estás llamando, Maybe you're calling yourself, pero no Dios. but not God. El llamado de Dios siempre va a tener que ver con algo que tal vez a ti te incomoda. God's calling will always have to do with something that maybe makes you feel uncomfortable. Pedro tuvo que salir de ese lugar. Peter had to leave that place. No sé dónde estaba más seguro. I don't know where he was safer. ¿En el bote In the boat o yendo a través de las olas con Jesús? or walking through the waves to Jesus. Él fue el único que se atrevió a hacerlo. He was the only one that dared to. Definitivamente creo que estaba más seguro caminando y siguiendo la voz de Dios. For sure, he was safer walking and following God's Tu voice. verdadero llamado siempre va a activar tu fe. Your real calling will always activate your faith. Pedro salió del bote, Peter came out of the boat. se atrevió He dared. y comenzó a caminar en su llamado. And he started calling. He started walking in his calling. ¿Te das cuenta de la historia? Do you notice the story? Jesús le dice, Pedro, ven. Jesus says, Peter, come. Pedro sale del bote, Peter comes out of the boat a caminar en su verdadero llamado. and starts walking in his calling. ¿Le costó? Was it hard? Seguro que sí. I'm sure it was. ¿Yo lo hubiera hecho? Would have done it? Pero no. Sinceramente no lo sé. I honestly don't know. Nunca he estado en una tormenta en un mar, un I've lago. never been in this storm in a lake, Pero me imagino. but I imagine No debe haber sido fácil. it must have not been easy. Dar ese siguiente paso de lo que Dios ha puesto en tu corazón, seguro no es fácil. To give that step of whatever God has placed in your heart, for sure it's not easy. Toma riesgos. Takes risks. Tienes que dejar el lugar seguro. You have to leave that safe place. Pero siempre recuerda eso. But always remember this. Siempre vas a estar más seguro en la vida siguiendo la voz de Dios. You will always be safer in life Siempre. following God's voice. Always. Siempre. Él salió del bote. He came out of the boat. Al menos los otros estaban en el bote. At least the other ones were in the boat. Pero realmente el más seguro en ese momento era Pedro. But the safest one in that moment was Peter. Porque él se atrevió a seguir la voz de Dios. Because he dared to follow God's Él se voice. atrevió a seguir eso que ardía en su corazón.
He dared to follow that was ¿Qué ardía burning in his en el heart. corazón de Pedro en ese momento? What was burning in his heart in that moment? Y él me está llamando. If he's calling me, Eso yo lo voy a vivir. I'm gonna live that. Yo voy a vivir el llamado de Dios. I'm gonna live God's Ay, me calling. tiemblan las piernas. Oh, my Pero voy a vivir el llamado de Dios. legs are shaking, but I want to live Y that estoy seguro que calling. Pedro no se arrepintió. And I'm sure Peter did not feel bad for Tal doing vez it. los otros 11 o las demás personas que estaban ahí Maybe the other 11 or the other people there, nunca se atrevieron. they never dared. Pero vieron lo que pasaba con Pedro en ese momento. But they saw what happened with Peter in that Estaba moment. caminando sobre el agua. He was walking on the water. Estaba más seguro respondiendo al llamado de Dios. He was safer answering to God's Tal vez call. hoy en día es el día, la temporada que tienes que salir de ese bote. Maybe nowadays, today is a season and you need to come out of that boat. Pastor, pero así estoy cómodo. Pastor, but I'm comfortable in this way. Dios te está llamando God is calling you for something, a algo diferente, something different, a algo nuevo. something new. Amén. Amen? Entonces podemos decir que Pedro estaba caminando en su llamado. So we can say that Peter was walking in his calling. Sí, estaba caminando. Yes, he was walking in his Pero aquí hay algo más calling. poderoso. But there's something more powerful. Y tal vez es el secreto de nuestro verdadero llamado. And maybe it's a secret of our real calling. ¿Sabe lo que estaba sucediendo en este momento, familia? You know what was happening in this moment, family? Pedro caminaba sobre el agua Peter was walking on the water en su llamado, in his calling. pero su verdadero llamado fue responder a la voz de Dios. But his real calling was to answer Si to alguna God's vez voice. tú te has preguntado cuál es el llamado en mi vida, If you've ever asked yourself, what's the calling in my ¿para life? qué nací yo hace 42 años en el vientre de mi madre? Why was I born 42 years ago? Para obedecer la voz de Dios. To obey God's voice. Ese es el verdadero llamado en tu vida y en mi vida. That's a real calling in your De life eso and se mine. trata el capítulo 14 de Mateo. That is what chapter 14 in Matthew is about. Obedecer la voz de Dios. To obey God's voice. Para obedecer la voz de Dios, To obey his voice, Pedro tuvo que confiar en Dios. Peter had to trust God. Esa es otra definición de tu verdadero llamado. That's another definition of your real Mi call. verdadero llamado no es ser pastor. My real calling is not to be a Tu pastor. verdadero llamado en tu vida no es lo que estás haciendo. Your calling in your life is not what you're doing. Tu verdadero llamado es obedecer y confiar en Dios. Your real calling is to obey and to trust God. Porque eso te va a hacer caminar en tu llamado. Because that will make you walk Te va a in your hacer calling. caminar en este momento sobre el agua. Era un milagro lo que estaba sucediendo ahí. That will make you walk on water. That was a miracle what was happening. Entonces podemos decir So we can say que tu verdadero llamado es obedecer la voz de Dios, that your real calling is to obey God's voice, confiar en su palabra. trust in his word. En ese momento Dios había dado una palabra. In that moment, God has given a word. Pedro, ven. Peter, come. Pedro confió en esa palabra. Peter trusted that word. Es un desafío It's a challenge hoy en día para ti y para mí. today for me and for you. Pero da el paso. But give the step. Confía en la palabra de Dios. Trust in God's word. Ese es tu verdadero llamado. That's your real calling. Confiar en su palabra. To trust in his word. Obedecer To obey esa voz que Dios está poniendo en tu corazón. that voice that God is putting in your heart. Y eso te va a hacer caminar And that will make you walk para lo que tú has nacido. for what you have been born. Amén. Amen? Caminar sobre el agua To walk on water en la palabra in the word es uno de los milagros más maravillosos que yo he leído. Increíbles. is one of the most amazing miracles I've read about. Pedro caminó sobre las aguas. Peter walked on water. Wow, es un milagro. That's a miracle. Dios desató un milagro en ese momento porque Pedro confió y obedeció su palabra. God did a miracle in the moment because Peter trusted and obeyed his word. Pero yo me puse a pensar en esto. But I was thinking in this. ¿Realmente el gran milagro fue caminar sobre el agua? Was it really the great miracle for him to walk on water? ¿Realmente ese fue el gran milagro de este episodio? Was that really a great miracle in this episode? Yo creo que no. I don't think so. El gran milagro fue que un hombre The great miracle was that a man como tú y como yo like you and me
decidió confiar en la voz de Dios. decided to trust in God's En word medio de la peor situación que ellos podían pasar. in the midst of the worst circumstance they could be in. Eso es un gran ejemplo para nuestra vida hoy en día. That's a great example for our life Tú y today. yo vamos a pasar tormentas. You and I, we're going to go through storms. No las tienes que llamar, vienen solitas. You don't need to call them, they come. Vas a pasar situaciones You're difíciles. going to go through hard El situations. gran milagro de parte de Dios en tu vida The great miracle of God in es your que life en medio de esa situación tan is difícil, that in the midst of that hard tú circumstance, puedas salir del bote y confiar en la voz de Dios aún en medio de una you tormenta. can walk out of the water and trust in God's word Ese es el in the gran midst of a milagro storm. en el caminar de un cristiano, de una cristiana. That's a great miracle in the walk of a Christian Porque person. cristianos y cristianas no estamos exentos de problemas. Because as Christians, we also go through problems. No estamos exentos de malas noticias. We also go through bad No news. estamos exentos de tormentas. We also go through storms. Hay un milagro a punto de suceder en medio de esa situación. But there is a miracle about to happen in the midst of that El circumstance. milagro no es lo que Dios pueda hacer por ti. The miracle is not what God can do for El you. milagro es lo que tú decides hacer por Jesús. The miracle is what you decide to do for Jesus. Cuando tú decides obedecer y confiar en su palabra, When you decide to obey and trust His word, el milagro se desató. the miracle starts. Porque el milagro en este lago Because the miracle in this lake, no se desató cuando Pedro ya estaba caminando sobre el agua. it didn't start when Peter was already walking in water. El milagro se desató en el interior de Pedro, The miracle happened inside of Peter. cuando Pedro decidió confiar en su palabra. When Peter decided to trust His word, Decidió obedecer esa voz. decided to obey that word. Y esa decisión lo And hizo that salir del bote, decision make him get out of the boat caminar en el milagro. and walk in the miracle. Siempre la obediencia y la confianza en nuestro Dios va a desatar el milagro en tu vida. Obedience and trust to our God will always bring Siempre. the miracle in your life. Muchas veces sucede que nosotros queremos ver ese milagro externo. A lot of times happens that we want to see that external miracle. Pero antes que Dios haga un milagro externo en tu vida, But before God makes that external miracle in your quiere hacer un life, milagro interno en tu vida. He wants to do an internal miracle Y in ese your life. milagro se desata And that miracle cuando happens internamente usted decide confiar y obedecer la palabra de when Dios. we internally decide to trust and obey God's word. Ese fue el gran milagro. That was a great miracle. Obediencia y confianza To obey and trust son los promotores de milagros. are those that are the ones that promote the miracles. Voy cerrando con esto. And I want to start closing with this. Y tal vez esto es para todos, pero sobre todo los que tienen en su corazón servir a Dios. And maybe this is for everyone, but especially those that want to serve God. Pero comenzó a caminar en su llamado. Peter started working in his calling. Obedeció la voz de Dios. He obeyed God's word. Confió en su palabra. He trusted in his word. Salió del bote. He came out of the boat. Comenzó a caminar. He started walking. Él era el primer protagonista del milagro. He was the one that was living that miracle. Yo me imagino que él no lo podía creer. I can imagine that he couldn't believe it. El lago, He was walking on top en of medio de the la lake, tormenta. in the midst of a storm. Pero de repente dice la palabra, But all of a sudden, says the word of God, que en medio de caminar en su llamado In the comenzó midst- a hundirse. in the midst of walking in his calling, he started sinking. Esto es algo que he visto también en mi caminar. I've also seen this in my walk with Christ. Hombres y mujeres caminando en su llamado, Men and women walking in their calling, siguiendo la voz de Dios, following God's voice, y de repente comienzan a hundirse. and all of a sudden they start sinking. Estoy pasando una temporada muy difícil. I'm going through a hard Estoy muy situation. desanimado. I'm feeling down. Ya no quiero ir a la iglesia. I don't want to go to church Ya no quiero anymore. servir. I don't want to serve. Se acabó mi ministerio. Oh, ministry's over for me. La pregunta que te hago a ti en esta mañana: The question I ask you today, ¿qué hizo que Pedro se hundiera? what made Peter sink? ¿Qué hizo que Pedro se hundiera esa madrugada en ese lago? What made Peter sink that morning? in Lo que that hundió lake? a Pedro no fueron los vientos y las olas. What made Peter sink were not the waves and the. Lo que hundió a Pedro fue que él quitó la mirada de Jesucristo. What made Peter sink is that he took his sight away Si from tú Jesus. tienes un llamado de parte de Dios en tu corazón, If you have a calling from God in your heart, si tú estás haciendo algo por el ministerio, if you're doing something for ministry, si tú estás caminando en eso que arde en tu corazón, if you're walking in that is burning in your o tal vez heart, vas a comenzar a hacerlo, or you're going to start doing it, por favor, please
te ruego, I beg you, no quites la mirada de Jesucristo. don't take your sight No away from quites Jesus. la mirada de aquel que es el iniciador y perfeccionador de tu fe. Don't take your sight out of the one that Por initiates and eso perfections Hebreos your capítulo faith. 12 lo repite otra vez. That's why Hebrews chapter 12 repeats it again. Mantén tus ojos, siervo, puestos en Jesús, Keep your eyes in Jesus, porque Él es el que inicia y que perfecciona tu fe. because He's the one that initiates and Un perfections your pastor faith. no puede perfeccionar tu fe. Yo no puedo perfeccionar tu A fe. pastor can help your faith grow. Una temporada no puede perfeccionar tu A fe. season cannot perfection your Una faith. iglesia no puede perfeccionar tu A fe. church cannot do it. El único que fortalece tu fe es y será Jesucristo. The only one that made your faith stronger is Jesus. Por eso lo que hundió a Pedro That's why what sank Peter, no fue la tormenta en su vida, it wasn't the storm in his life. no fue la temporada, It wasn't the season. no fue los problemas en la familia, It wasn't the problems no in fue his que se quedó sin life, trabajo, that he no lost fue his que estaba job, pasando una temporada difícil. or that he went through a bad season. Lo que hundió a Pedro es que Pedro quitó la mirada de su Salvador. What sank Peter is that he lost sight of his Savior. No permitas que una tormenta haga que quites la mirada de Cristo. Don't allow a storm stop you from putting your eyes in Jesus. Porque temporadas van a pasar. Because seasons will come. Temporada difícil viene. Hard Tal vez una circumstances. temporada más calmada va a venir. Maybe a season, a very bad season Tal will vez hay una come. situación hoy día con tu familia. Maybe there's a situation with your Mañana a family. ver con el trabajo, te lo puedo asegurar. Maybe tomorrow with your job, I'm sure. Capaz mañana en los 45 viene una dolencia en la rodilla. Maybe you start hurting, your knees start hurting in a few Y years. después otra dolencia. And another Y pain. tal vez otra mala noticia. And maybe another bad news. Así es la vida. That's life. Temporadas cambian en nuestra vida, pero Jesucristo nunca cambia. Seasons change in our lives. Por but eso si Jesus algo never tienes que hacer el changes. día de hoy, That's why it's something you need to do today. fija tu mirada en Jesucristo. Fix your eyes in Jesus. No fijes tu mirada en lo que pueda pasar a tu alrededor. Not in what could happen around you. Lamentablemente Pedro pasó por eso y esto nos enseña a nosotros. Sadly, Peter went through this, and this teaches us. Él se hundió, He sank, no porque el viento era muy fuerte, not because the wind was so strong, sino porque dice la palabra que él vio toda la tempestad. but because the Word of God says that he saw what was happening around him. Es cuando dejamos de mirar a Jesús It's when we stop looking at Jesus y comenzamos a hundirnos. that we start sinking. Es cuando comenzamos a dejar de mirar a Jesús como nuestro Salvador, It's when we stop looking at Jesus as our Savior, como nuestro proveedor, as our provider, como nuestro Padre, as our Father, como nuestra fuerza, as our strength, como nuestra sanidad, our healing, como nuestros nuevos comienzos. our new beginnings. Comenzamos a hundirnos. It's when we start sinking. Cuando pensamos que tal vez si cambia la temporada, When we think that, oh, if the seasons change, yo voy a estar mejor. I'm going to be better. Si tal vez la tormenta se detuviera, Oh, maybe the storm stops, yo voy a estar mejor. I'll be better. Ninguna temporada en tu vida, No season in your life ninguna persona or in a person puede traer lo que solo Jesús tiene para ti. can bring what only Jesus has for you. Pon tu mirada en Jesús. Put your eyes in Jesus. ¿Y qué pasó? And what happened? Pedro se hundió. Peter was sinking. Pero aún en ese momento, But even in that moment, Jesús estaba para él. Jesus was there for him. Sálvame, Dios. Save me, God. Y esto es increíble. And this is amazing. Porque lo que estaba pasando Pedro en ese momento, Because what Peter was going through in that moment, él se estaba hundiendo. he was sinking. Él estaba en una situación muy complicada. He was in a very complicated situation. Pero en medio de esa situación, But in the midst of that situation, clamó a Dios. he called God. Cried to God. Dios, sálvame. Save me. Creo que eso puede hacer la diferencia en la vida de cada persona. I think that can make a difference in the life of every person. Porque somos como Pedro, vamos a tal vez pasar por momentos difíciles. Because we're like Peter, we're going to go through tough situations. Puedes clamar en ese momento, Dios, sálvame. You can call out in that moment, God save me. Pero aquí viene lo maravilloso. And here comes what's amazing. Inmediatamente Dios estaba ahí, Right there, God was there. como para ti y para mí. Right there, like for you and for Dios me. siempre está cerca. God is always close. El que a veces se aleja eres tú o yo. Sometimes the one that leads Dios is you or siempre está me. cerca, God is always dispuesto close. a levantarte nuevamente. Willing to lift you up. Pero lo maravilloso es esto. But the most amazing thing is this. ¿Para qué tú crees que Jesús volvió a levantar a Pedro, lo sacó de ese lugar?
Why do you think Jesus picked up Peter and took him out? Pedro vuelva a poner sus ojos solamente en él. So that Peter can go ahead and put his eyes in him Si again. tú estás pasando una situación difícil, If you're going through a hard recuerda que circumstance, Dios está ahí para ti, remember that God is there para for you, levantarte una vez más to lift you up once more y time decirte, hijo mío, and to tell you, son, yo soy la respuesta. I am your answer. Vuelve a mirarme a mí, Look at me again. vuelve a confiar en mi voz, Trust in my voice vuelve a again. creer en mi palabra, Trust in my porque word vas a again. volver a caminar en tu llamado, Because you're going to porque walk vas again in a your volver a calling. caminar en tu milagro. You're going to walk again in your Lo miracle. único que tienes que hacer The only thing you got to es do volver a mirarme a mí. is to look at me again. Creo que Pedro volvió a caminar, no especifica exactamente, And the Bible doesn't say it specifically. pero estaban en el medio del mar. But they were in the middle of the ¿Qué sea. crees que pasó ahí? What do you think happened there? Jesús le dijo, hijo, ¿por qué dudaste? Jesus said, why do you doubt it? Volvamos a empezar. Let's start over. Ven acá, levántate, Come up here. mírame a mí Look at me y camina conmigo. and walk with me. Eso es lo que yo creo que pasó en ese momento. That is what I think happened in that moment. Porque la palabra dice que estaban en el medio del lago, Because the word of God says they were in the middle of the lake, en medio de la tormenta, in the midst of the storm. dándole una nueva oportunidad. And Jesus giving him a new opportunity. Una nueva oportunidad A new opportunity de mirarlo a Él, to look at him, de enfocarse en Él. to focus on him. Siempre Dios está dispuesto a las segundas oportunidades. God is always ready for second chances. Siempre. Always. Él no cambia. He doesn't Él change. es un Dios de segundas oportunidades. He's a God of second opportunities. La pregunta y la diferencia es: ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo con esa segunda oportunidad The de parte de Dios? question is, what am I doing? What are you doing with the second opportunity? Amén. Amen. La tormenta se calmó. Oh, se calmó. The storm calmed down. Es otro principio hermoso. That's another beautiful principle. La tormenta se va a calmar. The storm will come down. La tormenta no dura para siempre. Storms don't last forever. Siempre va a haber una calma We will always have this calm después que un hombre o una mujer after a man and a woman decide obedecer la voz de Dios. decides to obey the voice of God, Decide poner sus ojos en Jesús. decides to put their eyes in Jesus, Y todo termina and everything ends adorando a Dios. worshiping God. Lo que dice, That's what it says. todos comenzaron a adorar a Dios diciendo, Él es verdaderamente el Hijo del Dios viviente. They all started worshiping God, saying He is Siempre the Son hay of the living júbilo, God. siempre hay gozo, There is always joy siempre hay alabanza, There's siempre hay always adoración. and praise. Cuando un hombre o una mujer decide poner sus ojos en Jesús. When a man and a woman decide to put their eyes in Jesus. Me equivoqué, me caí. I fell down, I made a mistake. Pedro cayó. Peter fell. Jesús lo levantó. Jesus lifted him up. Mírame otra vez a mí. Look at me again. Vuelve a mirar a Jesús el día de hoy, tú que estás aquí. Look again to Jesus, you that are here Hoy today. día es una oportunidad para todos nosotros Today is an opportunity for all of us de quitar nuestra vista, to de quitar nuestro take enfoque, out our focus de tal vez algo que nos está robando de poner nuestro enfoque en Cristo. of something that may be stealing our sight from Y Christ. no importa si tú tienes 20 años de cristiano como yo, uno o más. And it doesn't matter if you're 20 years, been 20 years with Christ or 1 year or Pedro era more. un discípulo de Jesús que había estado caminando con Jesús y había visto todos los milagros que él había hecho. Peter had been walking with Jesus and seeing every single miracle he had made. Confía en Jesús el día de hoy. Trust in Jesus today. Da ese paso, Give that step que Él está contigo. that He is. Amén. with you. Dale un Amen. fuerte aplauso al Señor. Clap your hands to the Lord. Lo que voy a hacer a continuación, familia, quiero terminar orando. What I'm going to do next, family, I want to end up praying. Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos. Right there where you're at, I invite you to close your eyes. Y juntos vamos a hacer una oración. And together we're going to do this prayer. Sobre todo quiero orar por esas personas que sienten en su corazón, quiero salir del bote. Especially I want to pray for those people that feel in their heart, I want to come out of the boat. Por esas personas que tal vez dicen, estoy en una tormenta, pero siento que Dios me está llamando. For those people that say I'm in a storm, but I feel God is calling me. Recuerda, Dios no va a esperar a que tu tormenta se calme para cumplir el propósito en tu vida. Remember, God's not going to wait for that storm to calm down to do the purpose He has in your life. Sé que si estás aquí es porque Dios tiene una palabra. And if you're here, it's because God has a word for you. Padre, te doy gracias Father, I want to thank you por tu palabra.
for día your de hoy. word today. Gracias por desafiarnos una vez más a confiar en ti, Dios. Thank you for challenging us one more time to trust Porque in you. siempre vamos a declarar Because we're always going to declare, que Father, tú y solo tú eres la respuesta that you and only you are the answer a cualquier situación en nuestra vida. to any circumstance in our lives. A ti venimos, Dios, We come to you, God, porque sabemos que para dar ese paso because we know that for us to give that step, solo necesitamos de ti. we only need of you. Ayúdanos, Dios, Help us, God, a confiar en tu palabra. to trust in your word, Porque sabemos, Dios, because we know, God, que tú nos sigues llamando, that you continue to call us, que tú seguirás llamándonos, Dios, a confiar en ti. that you're going to continue to call us to trust in Pero en you. esta tarde en especial, Dios, But in this afternoon, especially, oro God, por cada hombre y cada mujer que está aquí. I pray for every man and woman in this Que tal place, vez, Dios, están sintiendo en su corazón de parte tuya. that maybe they're feeling in their heart from you. Llegó el tiempo. The time has come. Quiero salir del bote. I want to come out of the boat. Quiero dar ese paso. No sé cómo hacerlo. I want to give that step. I don't know how to do it. Quiero orar en especial por ellos, Dios. I want to pray especially for them, God. Padre, oro para que seas tú y solo tú, Dios, Father, I pray so it'll be you and only you, God. trayendo convicción en medio de la situación. Bringing conviction in the midst of the Trayendo circumstance. certeza, Dios, Bringing certainty, que God. tú estás con ellos y por ellos, Dios. That you are with them and for Que them, tú God. no los vas a abandonar, Dios. That you will not abandon them, God. Sea cual sea el paso, Whatever the step is, tú estarás ahí, Dios. you will be there, God. Oro por provisión, Padre. I pray for provision, Provisión material, provisión de cualquier tipo, Dios. material provision, or any kind of Pero provision. sobre todo esa provisión de tu presencia. But especially the provision of your presence, Oro God. para que seas tú desatando en nosotros, Dios, I pray that it'll be you unleashing in us, God, un hambre y una sed por tu presencia. this hunger and this thirst for your presence, God. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdalos. Ayúdanos, Dios, help us, a God, dar ese paso. to give that step. Pon solo tu palabra, Dios, Put your word only. que sea la que guíe esos siguientes pasos a tomar. Let it be the one that guide us to follow, for the next steps to follow. Aleja de nuestra vida, Dios, Move away from our lives, God. cualquier voz Every voice que no venga de ti, that does not come from you, que no venga de tu palabra. that does not come from your word, Sé tú como esa lámpara que like guía that lamp. nuestros pies. that guide our feet. Y te pido, Dios, And I ask you, God, que fortalezcas that you strengthen el espíritu y las fuerzas, Dios, de cada uno de nosotros. the spirit and the strength of each one of us. Confiamos en ti, Dios. We trust in you, God. Te damos toda la gloria We y give toda you la honra. all the glory and all the honor. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, amén y amén. Amen.